Y ahora sí. Entonces voy a anotar el ejercicio en la pizarrita. Ya, el ejercicio era... Voy a copiar la función. La función es f de x igual a paréntesis 1 menos coseno de pi x, cierra paréntesis, por el valor absoluto de x menos 1, dividido todo por x cuadrado menos x cubo. Ya. Claro, entonces el dominio de esta función, lo que decía el dominio de la f, son todos los reales, excepto el 0 y el 1. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, lo que yo te decía, ¿cómo veo la continuidad en un punto que no es ni 0 ni el 1? Yo te puse, claro, por ejemplo, el 3. Pero el 3 es un ejemplo cualquiera, o sea, puede ser cualquier número, preguntarte por cualquier número. ¿Qué pasa con la continuidad en 10? En x igual menos 1, que son números nada que ver. ¿Cómo se analiza la continuidad ahí? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Hay una cosa que se llama álgebra de funciones continuas, que dice lo siguiente. Es muy simple. Dice que si tú te das cuenta, a ver, el coseno es una función continua. ¿Ya? El coseno lo es una función continua. ¿Listo? Por lo tanto, coseno de pi x también es una función continua. En consiguiente, todo este paréntesis es una función continua. ¿Ya? Lo mismo pasa con el valor absoluto, que es una función continua. Entonces, el valor absoluto de x menos 1 también es continua. Por lo tanto, estoy multiplicando dos funciones continuas. Todo esto será una función continua. Y esto de abajo también es continuo. Entonces, toda la división de puras cosas... Estoy dividiendo y operando puras cosas continuas, ¿cachai? Eso significa que toda esta fracción es continua en su dominio. ¿Ya? Y el dominio son los reales menos el 0 y el 1. Entonces, inmediatamente, sin hacer ningún cálculo, esta función ya es continua en todas partes, excepto en el 0 y en el 1. ¿Está bien? Ujú. Ya, ahí no tenías que hacer nada más. Entonces, eso es por un teorema, un teorema muy potente que se llama el álgebra de funciones continuas. Entonces, por álgebra de funciones continuas, la función es continua en todo su dominio. F es continua en todo el dominio, ¿ya? Lo único que falta analizar entonces es qué pasa con la continuidad en los puntos donde hay indeterminación, que son el 0 y el 1. Esos son los puntos como conflictivos. ¿Ya? Y en realidad ahí viene la parte de todo el trabajo del ejercicio, porque ahí hay que empezar a sacar límites laterales y etcétera. ¿Ya? Ujú. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es analizar por separado qué pasa con la continuidad en 0 y qué pasa con la continuidad en 1. Y en cada caso, en el 0 y en el 1, tú vas a tener que calcular límites laterales. ¿Ya? Si me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha al 1. ¿Ya? Eso hay que hacer. Partamos con el 0, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la continuidad en 0 ahora? Vamos a ver si la función es continua o no. Y si es que se puede reparar la función o no. Ahí veremos. Ya vamos a ver eso. Así como está la función, no es continua en los reales. Ya no lo es. Pero sí es continua en su propio dominio, que son los reales en el 0 y el 1. Entonces vamos a ver qué pasa con el 0 y el 1, para ver si podemos reparar la función o no. Para eso hay que calcular los límites laterales, ya veremos el del 0. Entonces me voy a acercar primero al 0 por la izquierda. ¿Ya? ¿Te acuerdas de ese simbolito? Ahí uno coloca el límite con el 0 y con un signo menos afuera. Como a la derecha arribita, se coloca un signo menos. Ujú. Ya. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de toda esta cosa de acá, po.
Fíjate, ya, vamos a hacer esto. Espera, quiero que te fijes en algo. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ya, lo primero que hay que hacer entonces es evaluar la función, ¿no? Evaluar la función en x igual a 0. ¿Qué pasa si evalúas la función en x igual a 0? Te queda 1 menos coseno de 0 Ujú. por 0 menos 1 partido por 0 menos 0. Ese límite entonces es un límite de la forma 0 partido por 0. ¿Ya? Un límite de la forma 0 partido por 0. Ya. Por lo tanto, evaluarlo no me sirve de mucho. Lo que podemos hacer entonces es operar este límite y hacer algunos arreglitos para poder calcular el límite. ¿Cómo se hace eso? ¿Sabes hacerlo? Como separando sacando la expresión hacia afuera y abajo quizás como separar las X. No precisamente. Lo que hay que hacer es trabajar esto, hacer algunos arreglitos algebraicos, ¿no es cierto? De. Con, con, con identidades trigonométricas, ¿ya? A ver, esto es lo que voy a hacer. Entonces, este es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de, mira, voy a factorizar abajo por x cuadrado, ¿ya? Entonces, esto es 1 menos coseno de pi x partido por x cuadrado por 1 menos x, ¿sí? Y acá afuera por el valor absoluto de menos 1. ¿Cachai? Lo estoy como reordenando de esta manera. ¿Está bien? Sí. Ya. El truco es el siguiente. Lo que pasa es que... A ver, no, espérate, lo voy a reordenar. Este lo voy a poner al lado izquierdo mejor. Entonces el límite de esto. De x menos 1. Listo ahí. Quiero que observen lo siguiente ahora. Como el x tiende a 0, como el x tiende a 0, este valor absoluto de x menos 1 en realidad es 1 menos x. ¿Eso es claro o no es claro? Este valor Sí. absoluto, ese valor absoluto, repito, este valor absoluto de x menos 1 es exactamente esto. 1 menos Ujú. x. ¿Sí? ¿Eso es claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces fíjate que inmediatamente ya puedo cancelar este loquito con este loquito. Y ahí tengo algo mucho más simplificado, ¿ya? Entonces este límite cuando x tiende a 0 de esto, 1 menos coseno de pi x partido por x cuadrado. Y ahora, ¿cómo se calcula ese límite? Se hace con identidades trigonométricas. Lo que vamos a hacer es multiplicar por 1 más coseno. Arriba y abajo. Por 1 más coseno de pi x. ¿Por qué se hace eso? Porque ahora arriba queda una suma por diferencia. Y ahí uno aplica una identidad trigonométrica. Eso es súper común cuando aparece un seno y un coseno, es muy común. Entonces, arriba en el numerador, ¿qué va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de pi x. ¿Sí o no? Sí. ¿Me vais siguiendo todo? Sí. Ya. 1 menos coseno cuadrado. Y esto es una identidad trigonométrica que te dice que este límite, o sea, perdón, esta expresión es igual al seno cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo que seno cuadrado de pi x. Eso es una identidad trigonométrica. Esto será el seno cuadrado de pi x, cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Ya? Sí. Vale, vamos súper bien.
¿Cuánto sale este límite ahora? Mira, lo que pasa es que hay ahora, esto lo voy a hacer la siguiente separación, porque te voy a mostrar de esta forma. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esto. Seno cuadrado de pi x partido por x cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por 1 más coseno de pi x. ¿Sí? Lo que voy a hacer es separar los dos límites, ¿ya? Porque a estos límites yo sé que existen en realidad. Lo estoy separando desde ya. Y la gracia es que este límite que está acá al lado izquierdo se puede calcular. Si tú haces aparecer un pi mágico acá. A ver, espérate. Dame un segundo, ¿qué hay que hacer aparecer aquí? Hay que hacer aparecer un pi cuadrado. Pi cuadrado partido por pi cuadrado. ¿Por qué se hace eso? Mira, tú tiras ese pi cuadrado, lo vamos a tirar para afuera. Queda esto. Límite cuando x tiende a 0 de... Lo voy a separar así. Seno de pi x partido por pi x por el límite cuando x tiende a 0 del otro. Lo mismo. Seno de pi x partido por pi x por el otro límite. Límite cuando x tiende a 0 de estos. 1 partido por 1 más coseno de pi x. No sé si cachaste lo que hice ahora. ¿Solo lo multiplicaste por sí mismo? Lo que hice fue multiplicar todo por ese número conveniente que es pi cuadrado partido por pi cuadrado. Ya. Entonces lo que hice fue el pi cuadrado que está en el numerador lo saqué para afuera del límite porque es una constante. Y abajo entonces ¿qué va a quedar? Pi cuadrado por x cuadrado en el denominador de la fracción. ¿Ya? Pi cuadrado por x cuadrado. Pero entonces separé, lo que pasa es que lo que quedó es todo al cuadrado, queda seno al cuadrado, abajo queda un pi cuadrado y con un x cuadrado, entonces todo es al cuadrado, ¿cachai? Por eso es el mismo loco multiplicado por el mismo loco. Me faltó acá poner un pi, de hecho. Ahí sí. Y separé esos dos límites. ¿Cachaste ahora sí? Ujú. Ya. ¿Y cuál es la gracia? Que ahora este límite que está acá, esto es un límite conocido de los límites trigonométricos. Este límite de aquí vale 1. Y este límite que es el mismo también, vale 1. ¿Ya? Y ahora este límite que está acá al lado, este último que está acá con negro, este se puede calcular. Se puede llegar a evaluar. Te va a quedar 1 partido por 1 más coseno de 0. Que eso vale 1/2. ¿Ya? Ese es el resultado de este límite, al final. Pi cuadrado partido por 2. ¿Está bien? ¿Coseno de cuánto? Coseno ¿Coseno? de pi por 0. Y coseno de 0 no es 1. Sí, pues 1. Y ahí se suman. Claro, te va a quedar 1 partido 1 más 1. Que es 1/2. Ujú. Ya. Uy. Ese es el resultado. Y quiero que te fijes además que esto era igual de válido sin haber tomado el límite lateral izquierdo, porque yo estaba mirando solamente en el izquierdo. Pero es igual de válido todo lo que acabo de decir con el límite derecho. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, este es un límite en realidad que es bilateral. ¿Ya?
Por lo tanto, la respuesta es que la función sí es reparable en x igual 0. Y se puede reparar por este valor, pi cuadrado partido por 2. ¿Ya? Después de haber hecho todo este cálculo, la conclusión es esa. Conclusión. El punto x igual a 0 es una discontinuidad reparable. Ya es una discontinuidad reparable definiendo f de 0 como esto, pi cuadrado medios. En el caso del uno también se debería como intentar hacer algo así, como para saber si se puede reparar o no. Sí. Entonces, lo que hay que hacer precisamente es lo mismo, pero ahora analizando los límites laterales en 1. ¿Ya? Es lo mismo. Tenés que analizar ambos límites, por la derecha y por la izquierda. Te vas a dar cuenta que en este caso, en ese límite, ahora la función no va a ser reparable. Ahí vais a cachar. Ya, mira, eso. Trata de hacerlo tú. Por lo menos calcular uno de los dos límites, ¿ya? Veamos qué pasa con el límite lateral izquierdo, por ejemplo. Cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. ¿Cuál era la función? 1 menos coseno de pi x por el valor absoluto de x menos 1 partido por esto, x cuadrado menos x cubo. Quiero que calcule ese límite, dale, trata de hacerlo tú. Y... ¿Te puedo hacer una pregunta? No se Dime, puede dime. como, o sea, es que igual hiciste un proceso súper largo y Sí. al final como que reemplazas con 0, ¿no se puede reemplazar eso mismo con 1? Como evitarte los pasos anteriores. Sí, hay algunas cosas que sí, pero hay Oh, otras que no es necesario, ¿cachai? Porque mira, lo que pasa es que, por ejemplo, este factorcito de acá, cuando tú lo evalúas en ujú. 1, ahora ese no es el tema que te hace conflicto en el límite, sino que es este factorcito de acá, ¿cachai? A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Esto es un poco difícil de comunicar. Eh, Cuando tú tiendes al 0 por la izquierda, perdón, al 1 por la izquierda, quise decir, al 1 por la izquierda, como estamos a la izquierda del 1, ese x menos 1 en el valor absoluto se transforma como 1 menos x también. Y esto Ujú. queda igual que en el ejercicio anterior, lo mismo, ¿no? Porque ahora este loquito con este se cancelan y ahora tú ya puedes simplemente evaluarlo. Es mucho más corto, ahora no es nada más que eso de los trigonométricos y el seno cuadrado, no. No, ahora es llegar y evaluar, ¿cachai? A eso me refiero. Porque esa cuestión del coseno ya no genera conflicto. ¿Se entiende? O sea, te quedaría en 1 más 1 partido Sí, en 1. sí, tal cual. 1 más 1 partido en 1 al cuadrado, lo cual es 2. ¿Y Ese es el por qué límite entonces? lateral izquierdo. Así es. ¿Cachai? Eso es lo que te quería hacer notar, que ahora el límite ya no tenéis que usar esas artimañas trigonométricas con el pi cuadrado y toda esa cuestión, ¿cachai? Porque este es mucho más directo. Y eso pasa porque el coseno ya no genera problemas en este lugar. El coseno genera problemas en x igual 0, pero no en 1. Lo que sí Pero, genera problemas es el valor absoluto. ¿Ya? pero entonces sí se podría reparar con el 2, ¿o no? ¿O nada que ver? No, porque ahora hay que calcular el límite lateral derecho. ¿Cachai? Necesitas tú ahora calcular el lateral derecho. Y tienes que ver si ese lateral derecho te da 2 o no te da 2. ¿Cachai? Necesitáis hacer el cálculo. ¿Ya? Si el resultado del lateral derecho es 2, entonces se puede reparar. Si no es 2, no se puede reparar. Esa es la conclusión.
Estoy re perdida, lo siento. ¿Cuál es? Es que para hacerlo funcionar con el derecho y el izquierdo no se resuelven como igual, Sí, pero el resultado va a ser distinto. Se resuelven igual, pero el resultado va a ser distinto. pero no puedo hacer como, es que queda con, entonces se prueba con -1. No, es con el mismo No, uno, pero acercándote por el lado derecho. Eso se entiende, ¿o no? Tal vez no se entiende ese concepto. no, es que eso me pasa, como que estoy re perdida con límite lateral derecho y límite lateral izquierdo, como que no Ya, entiendo cuál es la diferencia en resolverlo. claro, mira, en este ejemplo, en este preciso ejemplo, vais a entender lo que significa. Lo que pasa Ujú, es lo siguiente, cuando tú tienes una función, acá te voy a hacer la recta real, o sea, el plano cartesiano, tú tienes una función así, imagínate que esta es la función, ya ahí tenía el dibujo, y tú digamos que te quieres aproximar a este punto, digamos, llamémoslo C, ¿ya? Entonces, ujú, el límite consiste en lo siguiente, tú cuando te aproximas a la variable C, la función se aproxima a alguna altura, y es la altura precisamente de ese punto, ¿cachai? Si te aproximas de izquierda a derecha, de hecho al revés, perdón. Si te aproximas de izquierda a derecha a la variable c, la altura empieza a subir y empieza a llegar a este puntito de ahí, ¿cachai? Si por el contrario tú te aproximas de derecha a izquierda, lo voy a hacer con color azul, de derecha a izquierda acá abajo en el eje X, la función arriba se empieza a aproximar por arriba al mismo punto, de hecho. Ese punto de ahí es el límite, ujú. ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, esas son las dos aproximaciones. Pues fíjate, el que está con negro es el límite lateral izquierdo, porque estoy acercándome por la izquierda. Y este otro de acá es el lateral derecho, porque me estoy acercando por la derecha. ¿Ya? Ujú. Ese es el concepto, mira, y ahora te lo voy a presentar con un ejemplo. Entonces, depende si tú te estás acercando por la derecha o por la izquierda. En este mismo ejemplo, si tú haces el cálculo ahora y haces la aproximación por la derecha, ¿ya? Voy a cambiarlo, entonces coloco ahora, lo voy a colocar con rojo. Uno más. ¿Qué pasa con este valor absoluto? El Queda valor en absoluto... positivo. Sí, pues, exactamente queda Ajá. esto. No queda igual, pues queda x menos uno, no uno menos x, ¿cachai? Lo que significa que cuando tú canceles este con este, ya no podéis llegar y cancelarlo así como así, porque te va a aparecer un menos uno, Mm, ¿cachai? Entonces, sí. esto es lo mismo, todo el resto es lo mismo, pero va a aparecer un menos. Entonces el resultado va a ser menos 2, Mm, ¿sí o no? sí, ya, sí, ahora entiendo. Es que no entendía eso como de cómo se calculaba cuando venía por la derecha y por la izquierda, porque sentía que era lo mismo, solo reemplazar. Sí, no, a veces es lo mismo, en otras veces no, ¿ya? Entonces, claro, ahí tienes un ejemplo, este es un ejemplo concreto. En este caso el límite izquierdo es 2 y el derecho es menos 2. Cuando los límites laterales son distintos y no coinciden, es porque el límite bilateral no existe. Esa es la conclusión, ¿vale? Anotemos eso por ahí. Conclusión, el límite cuando x tiende a 1 bilateralmente de la función f de x no existe. Si el límite no existe, la continuidad no es reparable. Eso es todo. Ahí está más claro, ¿no? Y mucho más claro. Bueno, entonces, finalmente, claro, en conclusión, f no... A ver, no. X igual a 1 es una discontinuidad Irreparable. no reparable. Eso. Ese es el fin del ejercicio. Listo. Terminamos. ¿Alguna otra?
¿Te quedó claro entonces? ¿Estamos bien? Sí, sí, ahora sí tengo como más claro esto. Buena, bacán. Súper. Bueno, ese es el ejercicio 2. La verdad es que era bien largo. Hay harto que hacer. De hecho, todos estos ejercicios son bien largos. Yo creo que el 3 es el más cortito. Todo el resto es como harto trabajo. Ahí elige el que quieras hacer nomás, po. Mm, hagamos un 3 entonces. Ya. Dale. Creo que el 3 es el más corto. No sé, quizás ni siquiera. Pero veamos. Sí, no, está bien, o sea, son ejercicios que tienes que saber hacer. Pero son bien trabajosos. Ese es el tema. Requieren harto tiempo. A ver, ¿qué dice el 3? Demuestre que esta ecuación, seno de x igual a 1 partido por x, tiene al menos dos soluciones reales. Ya es el ejercicio, demostrar que esa cuestión tiene al menos dos soluciones reales. Existen al menos dos x que hacen esa gracia, que seno de x igual a 1 partido por x. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo demostrarías tú? A ver. Buscaría quizá los senos, como y cuál funcionaría quizá. ¿Cómo eso? ¿Cómo? Quizás buscar como algo como conocido y tratar de llegar a eso. Ya. No, no, realmente no. Lo que hay que usar es un teorema que se llama el teorema del valor intermedio. ¿Te suena eso? Sí. Ese es lo que hay que usar, el teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. ¿Sabes qué dice el teorema del valor intermedio? Mm, no me acuerdo. Mm, ¿El del valor intermedio es el mismo que del sándwich? ¿O no hay que ver? no, no, no es lo mismo, no. No, Ya, entonces no. ya. El teorema del valor intermedio dice lo siguiente. Imagínate que tenía esta función. Voy a hacer un plano cartesiano. De hecho, lo voy a mover un poquito más por arriba. Ahí. Imagínate que tú tienes una función continua. ¿Ya? Ujú, Y tú sabes que en este intervalo de aquí, que lo voy a marcar, en ese intervalo de ahí, imagínate tiene una función continua. En ese intervalo, imagínate la función en algún punto de este intervalo está por debajo del eje X y en algún otro punto de este intervalo la función está por arriba del eje X. Y la función f es continua. ¿Ya? ujú. Tú no sabes exactamente dónde, no importa, eso no importa a qué altura están cada uno, pero son puntos que están dentro de ese intervalo. Entonces, lo que dice el teorema del valor intermedio es que si la función es continua, tiene que haber un corte dentro del eje X. ¿Cachai? O sea, lo que tiene que ocurrir es esto. La función tú no sabes cómo es, que puede ser una cosa como así, pero en algún lugar va a cortar al eje X. ¿Cachai? En algún punto tiene que pasar por el eje X, tiene que haber un corte, porque la función es continua. Entonces, como que no puede saltar el eje X, no puede pasárselo por encima. ¿Cachai? Sí. Eso. Ese es el teorema de la función del valor intermedio. Te dice que entonces si tú tienes un punto que es negativo, un punto que es positivo, la función tiene algún cero, ahí tiene alguna raíz, donde se anula y pasa por el eje X. Y esto es más general aún, porque ni siquiera tiene que ser respecto del mismo eje X. ¿Cachai? A lo que me refiero es,
esta línea azul que está ahí puede ser una línea cualquiera. Y el eje X real puede ser uno que esté acá más abajo, por ejemplo. ¿Cachai? Imagínate que este es el eje, bueno, este es el eje Y, este de acá es el eje X. Lo que dice el teorema en realidad es más general todavía, te dice que si tienes una recta cualquiera así horizontal, este fenómeno va a ocurrir y la función va a cortar esa recta. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Sí. Si tienes un punto por debajo de la recta y un punto por arriba de la recta, entonces la función tiene que cortar la recta en algún lado. Eso dice el teorema del valor intermedio, porque la función es continua. Simplemente por continuidad. Por continuidad no se va a pegar ningún salto. Tiene que pasar por arriba. Tiene que cortar el eje. Entonces, si tú tienes esta ecuación ahora, el seno de x igual a 1 partido por x, y tú, ¿cachai? Mira, por ejemplo, lo que voy a hacer es tirar ese 1 partido por x al lado izquierdo. Tiene esto, seno de x menos 1 partido por x igual a 0, ¿ya? Imagínate que tenía esto. Tú sabes que la función seno es una función continua, ¿ya? La función 1 partido por x también. Entonces, esta funcioncita de acá es una función continua, ¿ya? Lo es. Todo esto, todos esos componentes que están ahí son funciones continuas. Entonces, mira, imagínate que a esta función le llamamos f de x. Entonces, lo que está ocurriendo, lo que dice este ejercicio es que tienes que demostrar que esta función pasa por el eje x, ¿cachai? Para que se vuelva a cero, ¿se entiende? Sí. Ya. Encontrar un x de modo que cumpla la ecuación seno de x igual a 1 partido por x significa que a esta función f tú tienes que asegurar que corta en el eje x. ¿Y cómo aseguras que corta el eje x? Por el teorema del valor intermedio. Pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Repito. Imagina, tu función no sabéis cómo es el dibujo. Ya te voy a hacer un esquema raro. Tú sabéis que si la función por algún lugar está por debajo del eje x y en otro lugar está por arriba del eje x, entonces necesariamente la función tuvo que haber cortado el eje x en algún lado. Tiene que haber un corte ahí. Entonces, lo que necesitamos hacer es asegurar precisamente que la función en algún lado es positiva y en algún otro lado es negativa. Eso significa que entre medio va a haber algún corte con el eje x y por lo tanto la ecuación tiene una solución. ¿Sí? Ujú. Entonces, esa es la pregunta, quiero que lo pienses. ¿Cómo puedo asegurar yo ahora que mi función en algún lugar es positiva y en algún lugar es negativo? ¿Cómo podría hacer eso? Esta Quizás. función f de x. ¿Ah? Mm, mm. Es que no sé por qué no tenéis valores, pero no podría hacer como con algún promedio de ellos. Como buscando, no sé. ¿Cómo es eso? A ver, un promedio, no entendí. Como tratar de que por un lado sea positivo y negativo y tratar de como despejar las X y ahí voy a encontrar como un promedio entre ellos, no sé. Sí, La igual. verdad, no. Ya, lo que tienes que hacer, insisto, es buscar algún número de modo que la función evaluada en ese número te dé algo positivo. Y viceversa también, buscar algún número de tal manera que la función evaluada en ese número te dé negativo. Las dos cosas. Positivo y negativo. ¿Ya? Eso hay que hacer, pues buscar un número que evaluado en la función te dé positivo. Entonces, ¿qué número puede ser? No sé, ¿Uno? por ejemplo, pensemos por ejemplo en el número, qué sé yo, en el número pi. ¿Ya? Imagínate esto, x igual a pi. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Perdón, en la función. ¿Cuánto será f de pi?
Calcula eso. ¿Cuánto es f de pi? ¿No es seno de pi? El seno de pi vale cero. Ujú. Y entonces, ¿cuánto da la función evaluada en pi? ¿Cuánto es f de pi? Cero. No. No, porque la función es seno de x menos 1 partido por x. ¿Cachai? Voy a anotarlo por acá arriba. Menos un pi. F de x es seno de x menos 1 partido por x. Entonces, si tú evalúas f evaluado en pi, te da menos 1 partido por pi, exactamente. Y caché que ese es un número que es negativo. Mm. Es Entonces, negativo este número. todos los negativos. ¿Cómo? Como todos los negativos ¿Qué cosa? No entendí. servirían todos los negativos como en esto, porque ahí no sería positivo el valor. Con los reales positivos se mantienen negativos. No, no entiendo lo que me quieres decir. Nada, no, nada. Ya, no importa. Entonces, ya, lo que hicimos fue encontrar un número de modo que la imagen es un número negativo. El número pi tiene la particularidad de que, claro, te da negativo. ¿Qué pasa si ahora, qué otro número podrías tomar tú para que te dé un número positivo ahora? Valor, es que Insisto, tienes que buscar un número de modo que f evaluado en ese número te dé algo positivo ahora. no puede ser como. Es que de verdad no entiendo. Como que no podrían ser los negativos. Ya, pero Porque ¿cuál? un negativo me da positivo como el ¿Cuál? menos. Quizás menos un medio de pi, algo así. Ya, a ver, concretemos eso. Está bien, ¿cuál? Exactamente cuál. X igual a cuánto. A menos pi podría ser. Ya, probemos con ese, po. Menos pi. Ya, probemos con ese. ¿Cuánto da f evaluado en menos pi? F evaluado en menos pi es seno de menos pi, ¿cierto? Menos 1 partido por menos pi. ¿Cuánto da eso? Precisamente da 1 partido por pi, porque el seno de menos pi también es cero. Y el menos con ese otro menos van a ser un más. Entonces, efectivamente, esto está muy bien. Ese número te da una imagen positiva, pues, ¿cachai? ¿Sí? Sí. Voy a borrar todo. Entonces, lo que acabamos de hacer está muy bien lo que hiciste. Encontramos dos números. Voy a volver a copiar la función. La función era esta, seno de x menos 1 partido por x. Encontramos dos números que los vamos a ubicar en el plano cartesiano. De modo que hacen esta gracia, que acá está el menos pi, acá está el número pi. La función hace la gracia de que entonces acá en el menos pi valía un número positivo y en pi valía un número negativo. Y como es una función continua, no sé cómo será el dibujo, pero en algún lado tiene que cortar al eje x. Entonces hay una solución. Listo. Y ya tienes una. Entonces la conclusión por el teorema del valor intermedio se desprende que por el teorema valor intermedio TBI existe un C
o sea, o no sé, algún número, existe un x en el intervalo entre el menos pi y el pi, tal que f evaluado en Sx es cero. Por lo tanto, la ecuación la que tú estás buscando ya tiene una solución, al menos ya existe. ¿Cachai? ¿Sí o no? Sí. Listo, ese es el ejercicio, pues, ¿cachai? Armarlo de esa manera. Y con eso te aseguras que hay al menos una solución para tu ejercicio. Hay al menos una. Ahora, el ejercicio te pide además que pruebes que hay al menos dos, de hecho. Entonces, lo que tendrías que hacer tú ahora, después de haber hecho todo esto, es buscar otro par de números, como otro intervalo, porque demostramos, lo probamos para el intervalo entre el menos pi y el pi. Tendrías que buscar otro intervalo de dos números para encontrar otra solución de esta ecuación. ¿Cachai? Ujú. Tendrías que hacer algo muy similar, pero que no incluya ni el menos pi ni el pi. O sea, ese intervalo que está ahí al medio me refiero. Pero, o sea, una pregunta más bien técnica. ¿Uno tiene como que ir probando los valores? Como solo decir como, ah, me gusta este número y lo voy a ocupar. Sí, la verdad es que sí, pero eso igual responde un poco a la intuición porque el seno funciona bien en múltiplos de pi, por ejemplo, ¿no? Pi Sí. medio, pi tercio, etcétera, ¿no? Entonces tú ya, como que ya en tu cabeza tenés que probar el tiro con múltiplos de pi, no cualquier número en general. Pero sí, al final tenés que ir como probando nomás. No, no hay mucho más que eso. Ya. Ujú. Ujú. Eso, pues. ¿Te queda alguna pregunta? ¿No? Ya, pues. Muy bien, muy bien. Dejémoslo hasta aquí. Estamos listos. Ya. Bueno, tú Gracias. sabés, pues cualquier cosa me escribí un correo nomás y listo, si tenéis cualquier duda. Ya. Sí. Ya, pues, Gracias, cuídate. Gonzalo. Chao. Nos vemos, chao.